esta tarde. Dios ha sido bueno conmigo y con mi familia. Nos ha ayudado en este proceso de mudarnos y estamos aquí para servirle, para honrarle a Él y glorificarle. Y también a ustedes, por supuesto, la iglesia, la casa de Dios, la familia de Dios, la que es columna y baluarte de la verdad, como es bien definida allí en 1 Timoteo capítulo 3. Así que nuestro deseo simplemente es compartir con ustedes hoy y siempre la palabra del Señor. Y como bien han visto, la iglesia tiene un solo cometido, una sola tarea, que es hablar de Cristo. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Cantando a Cristo, hablando de Cristo, orando con Cristo y así viviendo como iglesia, como pueblo de Cristo, aquel que ha sido salvado, limpiado, hecho renacer por el sacrificio de Jesucristo en la cruz a favor nuestro. Hoy vamos a estar hablando acerca del sumo sacerdote, pero no vamos a hablar de Aarón porque ya de Aarón hablamos la semana pasada. Hoy vamos a estar hablando de uno mayor que Aarón. Vamos a estar hablando acerca del sumo sacerdote efectivo, totalmente diferente al servicio que ofreció a Aarón para el pueblo de Israel en el desierto y después su generación por el resto del tiempo. El 2 de diciembre de 2012 en Navarra, España, Abel Mutay, medallista olímpico de bronce en los 3.000 metros con obstáculos, lideraba la competencia. Al acercarse a la meta, se confundió con la señalización y se detuvo antes de tiempo. Pensó que ya había llegado al destino, a donde le iban a dar la medalla de oro. Iván Fernández Anaya, un español que iba en segundo lugar detrás de él, lo alcanzó. Y en lugar de aprovecharse, le indicó que aún no había terminado la carrera, que aún no había llegado a la meta. ¿Y saben lo que hizo? Tal vez alguno de ustedes fue testigo de ese evento, porque eso fue en las Olimpiadas, en Navarra, España, en algún evento que seguramente fue transmitido por televisión. Lo que hizo este hombre español, este corredor español, Iván Fernández Anaya, lo acompañó, lo tomó por el brazo y lo llevó hasta la meta y lo dejó ganar. Cuando la prensa le preguntó por qué lo hizo, Iván respondió: yo no merecía ganar. Yo no era digno de ser el ganador. El ganador verdadero, a quien le correspondía, quien lo merecía, era él, aquel africano llamado Abel Mutay. Este acto de integridad refleja cómo en momentos de debilidad o confusión alguien puede guiarnos con compasión, de forma aún más gloriosa que lo que hizo este español, Iván Fernández Anaya. Cristo hace eso por nosotros. Cuando tropezamos, Él nos sostiene y hasta el final nos va a estar guiando. Por eso afirmamos en esta tarde que podemos perseverar en la fe gracias a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Yo puedo seguir corriendo, yo puedo seguir avanzando, aun cuando no tenga fuerzas, aun cuando me falte el valor, aun cuando esté desmayado e incluso tirado en el piso. Yo sé que voy a llegar a la meta gracias a Cristo, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué podemos afirmar que podemos perseverar en la fe gracias a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote? Les invito a buscar el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, 14 al 5, 10, para ver las dos razones que nos permiten afirmar que podemos perseverar en la fe gracias a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, 14 al 5, 10. Alguien le preguntó a R.C. Sproul, en lo que ustedes buscan hacer el comentario, que si él tuviera que escoger un libro de la Biblia, ¿con cuál se quedaría? Y él dijo: si yo tuviera que escoger un solo libro de la Biblia, porque ya no hubiera más opción, y solamente quedara uno, me dieran la opción, me quedaría con Hebreos. Dijeron: pero no con Romanos. Dijo: no, con Hebreos. Porque para mí no hay un libro más profundo,
ni más práctico, ni más útil, ni más edificante que el libro de Hebreos, sin menospreciar a los demás. Y para mí el libro de Hebreos es un libro maravilloso. No sé si usted ha podido disfrutarlo, pero les invito a que lo lean, porque es maravilloso y hoy vamos a estar hablando de él. Hebreos 4:14 al 5:10. Dice la Biblia: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino es el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oramos. Señor, gracias, porque tu palabra es vida, porque es luz, Señor, porque nos guía, Señor, en este peregrinaje por este desierto, hasta que lleguemos a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a disfrutarla. Ayúdanos a gozarnos en ella, Señor, y a llenarnos de ella. Que tu Espíritu nos ayude, Señor, a entenderla, que nos ilumine y también que nos guíe a practicarla. Y que ahora tú, Señor, me ayudes a mí. Me ponga en tus manos para que me uses para llevar palabras de edificación, de consuelo, de exhortación a tu pueblo. Te lo pido humildemente en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Estamos ante un pasaje muy hermoso. Así que les animo a seguirme y seguir la palabra. Así que estamos diciendo, estamos afirmando, estamos enunciando que tú y yo podemos perseverar en la fe gracias a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y lo primero que encontramos es que podemos hacer esto porque Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, ¿qué hizo? Traspasó los cielos. Eso lo vemos en los versículos del 4:14 al 5:4. ¿Quiénes eran los destinatarios de esta carta? Bueno, las cartas fueron escritas siempre ¿a quién? A las iglesias. Nunca fue escrita una carta a un partido político, ni a un club social, ni a una corporación de negociantes. No, fueron escritas siempre a una iglesia. Y aquí estamos ante esta carta que, aunque no sepamos con certeza quién fue el que la escribió, si fue Pablo, si fue Bernabé, si fue otro, no lo sabemos porque la carta es anónima, como casi todos los libros de la Escritura. Pero sin embargo, sabemos algo que es más que suficiente y que nos debe ayudar a aceptarla, aunque no conozcamos quién la escribió. Sabemos quién es el autor. Como el resto de la Escritura, el autor es Dios. Y fue revelada a alguien por el Espíritu Santo para que nos las comunicara y nos las hiciera llegar a la iglesia incipiente de aquel tiempo y por el tiempo, a lo largo del tiempo también a nosotros, la iglesia de Jesucristo que ha llegado a los últimos tiempos. La iglesia aquí en Brandon
y en el resto del mundo. Así que podemos simplemente disfrutarla y tomarla para nosotros. Y aunque tal vez nosotros, a diferencia de estos hebreos, no estamos sufriendo hasta la muerte, no estamos sufriendo hasta la sangre, estamos también padeciendo. Porque si tú eres cristiano y estás en este mundo y estás en esta tierra, tú eres un peregrino, tú eres un extranjero, tú eres uno que está yendo contra corriente. Y vas a estar chocando, y el mundo va a estar chocando contigo, y vas a estar recibiendo reproches, y vas a estar recibiendo rechazo, y vas a estar recibiendo burla y descrédito, y vas a estar siendo objeto de mentiras y de engaños y de todo tipo de componendas para tratar de destruirte. Y si no estás sintiendo eso, no estés tan tranquilo, porque hay alguien que está loco por acabar contigo. ¿Y tú sabes quién es? El adversario, el enemigo de nuestras almas. Así que aquí no puede haber nadie que diga, yo no tengo ningún tipo de problema por ser cristiano. Todos tenemos problemas por ser cristiano. Y si eres de esos que quieren obedecer, que quieren agradar, que quieren honrar y glorificar el nombre del Señor, pues entonces tú sí vas a tener problemas, y vas a tener conflictos, y vas a tener tribulaciones. Y eso era lo que le pasaba a estos hebreos, que estaban siendo atribulados por causa de Jesucristo. Y eran tentados, por lo tanto, a abandonar su fe. A nadie le gusta lo malo. Cuando algo se pone malo, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Irnos. Huir, escapar. Y entonces ellos, como seres humanos también que eran, sentían la tentación de abandonar su fe. Eran tentados a volver al lugar de donde habían salido. ¿Ok? ¿Y cuál era el lugar de donde los hebreos habían salido? Bueno, habían salido del judaísmo. Aquella forma de vida legalista que a través de Moisés fue dada al pueblo. Recuerden que no estamos hablando de que la ley es mala, no, la ley es agradable, perfecta, buena, justa. Es la palabra de Dios, por ella conocemos a Dios, por ella podemos acercarnos también para ver la grandeza, la magnanimidad, la sublimidad, si es que se puede decir así, de Dios. La ley nos revela el carácter y la santidad de Dios. Por eso, aunque yo no pueda cumplir la ley y aunque ya no se me demande a mí al pie de la letra cumplir la ley, me sirve para disfrutar a Dios, para conocerlo y contemplarlo en toda su santidad, en todo su esplendor. Y doy gracias a Dios porque alguien la cumplió por mí. Porque Cristo lo hizo. Y no significa que yo esté ajeno a los principios que proceden de la ley. Yo tengo que de alguna manera aceptar esos principios y tratarlos de aplicar en mi vida, porque me va a hacer una mejor persona, me va a hacer un mejor cristiano también. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el judaísmo no era exactamente el seguir la ley, era más bien seguir la tradición, era seguir todas las demás cosas que fueron añadidas a la ley y que traían esclavitud, que si había que lavarse las manos tantas veces, que si había que hacer tantas cosas y tantas ofrendas y tanto por acá y tanto por ahí, tanto por el otro lado, que había vuelto al pueblo un pueblo esclavo. Eso era lo que le gustaba a los judíos. Y eso es lo que le gusta a los judíos hasta el día de hoy. Y eso es lo que le gusta a mucha gente hasta el día de hoy. Cuando le hablas de la gracia y que para ser salvo nada más que hay que creer en Jesucristo, la gente no quiere eso. La gente quiere el sacrificio, quiere ir de rodillas, quiere ir cargando un bulto, quiere encender la vela, quiere matar al chivo, quiere las cadenas y las prendas y toda esa basura que no ayudan al hombre para nada. Ellos estaban optando en medio de su tentación, en medio de su tribulación, estaban siendo seducidos a volver a ¿dónde? A aquel lugar. Recuerda que tú no vas a ser seducido por el diablo a ir a otro lugar que no sea el lugar de donde tú saliste. Así que esa era la cuestión que ellos estaban sufriendo. Entonces estaban desanimados. Estaban necesitando una palabra de aliento, de ánimo para aferrarse firmemente a aquel que les había salvado. El autor, para animarlos, también les advierte acerca de la incredulidad y de los efectos o consecuencias de la incredulidad. Y cuando usted mira el capítulo anterior, Dios simplemente dijo, este pueblo de Israel, que
yo saqué de Egipto para conducirlo a la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, se ha vuelto un pueblo incrédulo. Dios simplemente quería que ellos disfrutaran de los placeres de vivir en una tierra bendecida por Dios, pero ellos cogieron miedo. Cuando mandaron a los 12 espías, 10 vinieron con una información que decía, no podemos tomarla, no podemos subir sobre ella. Allá hay gente poderosa, grande, que nos van a matar y nos van a comer como hormigas. Y solamente 2, Caleb y Josué, dijeron, sí, podemos. La tierra es buena, es agradable. En realidad fluye leche y miel, los frutos, es maravilloso. Pero ¿a quién creyó el pueblo? ¿A Josué y Caleb o al testimonio de los 10? A los 10, no siga jamás a las mayorías. Las mayorías por lo general están como equivocadas y confundidas. Qué bueno que la iglesia, aún al día de hoy, la verdadera iglesia, la iglesia sana, sigue siendo una manada pequeña. Y qué gozo es poder ser parte de ese grupo pequeño, pero que es fiel, o al menos lo intenta, que no está siendo engañado y seducido a practicar todo tipo de basura, una vez más, para intentar ser feliz o acercarse a Dios, que no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido, ni ha sido mandado por Dios. Así que ellos estaban desanimados y el autor les dice, crean, porque la incredulidad tiene terribles consecuencias. Israel no pudo entrar a la tierra prometida porque no creyeron, porque les faltó fe, porque no creyeron en la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora el autor les está diciendo algo que es sublime, que está por encima y que es maravilloso. La diferencia ahora es que el autor les presenta una verdad poderosa. Aquellos no pudieron, pero nosotros sí podemos. Ustedes sí pueden, porque Jesús es el gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. Por tanto, a diferencia de aquellos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué tienen que hacer? No se rindan, no se cansen, no flaqueen, no desmayen. Simplemente tienen que hacer algo. Mantengan, retengan vuestra profesión. Sigan creyendo, sigan confiando, sigan luchando, sigan testificando, sigan padeciendo, sigan anunciando a Cristo hasta lo último en la tierra, y pase lo que pase y suceda lo que suceda. Eso es retener la profesión de fe. Seguir creyendo aun cuando nadie crea. Seguir confiando aun cuando todo nos haga desistir y decir, no sigo más a Jesús porque me causa dolor, porque me causa sufrimiento, porque nadie me ama, porque todo el mundo me desprecia. Dice el autor, retengan vuestra profesión. Este Jesús que traspasó los cielos me hace recordar a alguien. Me hace recordar a la reina Esther en el reino de Asuero, un reino tan grande que iba de la India hasta Etiopía, uno de los imperios más grandes. Recuerden que a través de aquel malvado Amán había logrado que se escribiera un edicto que todos los judíos en todo el imperio tenían que morir, tenían que ser eliminados por completo. Y había un obstáculo muy grande, que nadie podía entrar a la presencia del rey Asuero a no ser que el rey Asuero lo invitara. Si algún fresco o atrevido traspasaba el umbral que daba acceso a donde estaba el rey, podía morir, excepto que el rey le tendiera el cetro. Y Esther sufrió y temió por lo que podía sucederle, pero dijo, tengo que hacerlo. Y el tío le dijo, para eso has llegado al reino. Tienes que hacerlo porque tu pueblo va a perecer. Y la única que puede entrar a interceder, la única que puede traspasar el umbral de donde está el rey, eres tú. Ella dijo, oren 3 días y ayunen y yo voy a ir. Y al tercer día traspasó el umbral y cuando llegó delante de Asuero, como la reina que era, ¿qué logró?
que el rey le extendiera el cetro. Y ella dijo, pídeme lo que tú quieras, hasta la tercera parte del reino te daré. Y ella dijo, yo quiero simplemente que haga firmar un edicto y que establezca que los judíos se defiendan. Ya que no puedes contraducir el edicto que firmaste previamente, ahora sí puedes firmar otro que diga que los judíos pueden defenderse contra todos sus enemigos en todo tu reino. Y logró que el rey firmara el edicto y así salvó a su pueblo. ¡Qué maravilla! ¡Qué valor el de una mujer! Pero qué más grande es nuestro Dios, que traspasó los cielos. Para allí ofrecerse por nosotros, en lugar de nosotros, representarnos a nosotros y desde ese lugar interceder por nosotros. Porque por eso dice que traspasó los cielos y que es nuestro gran sumo sacerdote. Así que por lo tanto, esta es razón más que suficiente para que nosotros podamos perseverar en la fe. Les enseña el autor entonces seguidamente lo que tienen a su favor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. No tenemos a Aarón. ¿A quién tenemos? A Jesucristo el justo. Tenemos a Jesús el Hijo de Dios, quien no solo es superior, sino que también está, ¿dónde? En el lugar que Él traspasó los cielos, está en el cielo, en la misma presencia de Dios. Dice el texto que este sumo sacerdote nuestro ha sido tentado como nosotros. Recuerda que lo que Dios mandó a la tierra no fue un ángel. ¿Quién fue? Un hombre como tú y como yo. Dios se hizo hombre, vino a este mundo, se hizo carne, tomó nuestra forma. Y fue, al igual que nosotros, tentado y tuvo que padecer, sufrir y no pecó. ¿A diferencia de quién? De todos nosotros, porque todos nosotros hemos pecado. Todos se apartaron por su camino. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús es la excepción. Jesús es el que es diferente. Por eso puede ser nuestro gran sumo sacerdote, porque Él padeció por nosotros. Fue tentado como nosotros, pero sin pecado. En la semana pasada recordamos que Aarón estaba acá al pie del monte con el pueblo de Israel. Y Moisés estaba en el monte, en la cima del monte Sinaí, allí recibiendo la ley de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y como el pueblo vio que Moisés se demoraba, el pueblo le dijo a Aarón, no sabemos qué habrá sido de este varón. Vamos a hacernos dioses que vayan delante de nosotros y nos guíen a la tierra prometida. Y dijo Aarón simplemente, recuerdan, arriba, denme todo el oro. Se parecía eso a la casa, la plata y el oro que Fidel creó allá en Cuba en los años 90 y pico, 80 y pico. Para quitarle al pueblo todo el oro, con otra intención, por supuesto. Y Aarón le dijo, denme para acá todas las joyas que ustedes tengan. Y dice que lo tiró al fuego. ¿Y qué se produjo? Un becerro de oro. Y entonces Israel dijo, estos son vuestros dioses. Le dijo Aarón, adórenle. Y entonces cuando Moisés estaba en el monte y venía descendiendo, oyó el ruido y la bulla y la algarabía y la fiesta. Y dijo, ¿qué será esto que está pasando? Le dijo a Josué. Y cuando llegaron al pie del monte, vieron al pueblo perdido en la idolatría, adorando imágenes de oro y de plata hechas por ellos mismos en sustitución de Dios. A mí me recuerda algo. Aarón fue tentado y cayó. Pero yo recuerdo la experiencia de Jesús y Juan, Pedro y Santiago en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan de esa experiencia? ¿Qué sucedió? Allí estaba Jesús transfigurado, a su lado estaban Moisés y Elías. Y entonces Pedro, siempre va a haber alguien que tenga una idea maravillosa en nuestro círculo, ¿ok? Que va a tratar de seducirnos a lograr y hacer el plan que tiene en la mente, que tal vez no lo pensó, no es algo que está, ¿cómo se dice? Premeditado, sino que ahí mismo en la emoción se llenó, le vino un espíritu, una cosa así, y dijo, Señor, es bueno para nosotros que hagamos aquí en este monte 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y nos quedemos aquí ¿por qué tiempo? Para toda la vida, como dicen los cubanos, toda la vida. ¿Ok? Y entonces Jesús, ¿qué hizo? En el momento se acabó la transfiguración y simplemente le dijo, no, Pedro, gracias. No vine a esto. No vine a permanecer en el monte, vine a ir
a una cruz y allí ofrecer mi vida para sacrificarla en lugar de vosotros. ¿Qué diferencia hay? La tentación es la misma. El lugar se parece, pero la respuesta es tan diametralmente diferente. Aarón cayó, sumo sacerdote, en la tentación y extravió a Israel. Jesús sale de la tentación, que tal vez uno pensaría, no, la más fuerte que tuvo Jesús fue allí en el desierto, después de 40 días pasando hambre y sed. No, la más fuerte tal vez fue la del monte. ¿Ok? Porque estaba en la gloria. Pero no se quedó en la gloria porque Él vino a coger una cruz, a tomar una cruz por nosotros y no cayó en esa tentación. Y entonces, por lo tanto, les exhorta el autor de Hebreos a algo, a acercarse con confianza. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que nosotros tenemos a Jesús a nuestro favor y nosotros, por lo tanto, podemos acercarnos, podemos entrar a la misma presencia de Dios. El mensaje de la semana pasada se llamaba ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba el mensaje? ¿Cómo se titulaba? Lo mejor. ¿Y qué cosa era lo mejor? Vivir en la presencia de Dios, desear la presencia de Dios, lograr estar todo el tiempo en la presencia de Dios. Y entonces nosotros tenemos la opción de entrar en la presencia de Dios y de alcanzar en la misma presencia de Dios gracia y socorro, gracia y misericordia, ayuda para el oportuno socorro. Porque simplemente el velo del templo fue rasgado a la mitad cuando Cristo murió y nos abrió el camino para llegar a la misma presencia de Dios a través del camino que Él abrió, que fue simplemente a través de la sangre que derramó en la cruz, para hacer posible que nosotros podamos hoy estar viviendo en la misma presencia de Dios. Por eso pueden acercarse. A diferencia de Israel, que fue descalificado y no pudo entrar a la presencia de Dios, la tierra prometida, nosotros como iglesia que sufrimos, que somos tentados, que padecemos, que somos para el mundo lo peor que hay, tenemos acceso directo a la misma presencia de Dios. Y ahí que tú puedes alcanzar. Ni vas a alcanzar riquezas, ni éxito, ni prosperidad, ni nada de lo que el mundo te vende y el falso evangelio te ofrece. Dice el texto, gracia y misericordia para el oportuno socorro. Tú quieres un aliado, tú quieres estar fuerte, tú quieres estar potente para luchar contra todos tus enemigos. Tienes que simplemente hacer una cosa. Acércate a Dios. Disfruta de su presencia, entra a su presencia, clama, ora, llora, ruega, Él te va a escuchar, vas a estar delante de Él en su propia presencia y Él te va a responder, porque sus oídos están atentos al clamor, a la oración de tu pueblo, de su pueblo en todo el mundo. Y entonces después de esto dice que el autor explica las cualidades del sumo sacerdote humano. En los versículos del capítulo 5, 1 al 4, dice que este sacerdote a grandes rasgos debía ser compasivo, debía presentar sacrificios por el pueblo y por sí mismo y ser, además de todo eso, cualidad indispensable, ser llamado por Dios, porque más nadie que no fuera llamado por Dios podía ocupar esta posición. Pero aquí vemos la gran diferencia. Mientras el sumo sacerdote humano israelita, descendiente de Aarón o Aarón mismo, necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo, Jesús no necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo. ¿Por qué razón? Porque no tuvo pecado. Porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Su sacrificio no fue ofrecido por sí mismo. Fue ofrecido una sola vez y para siempre. Y fue un sacrificio perfecto y suficiente. Y fue hecho por nosotros y para nosotros. Dice Hebreos 7, 27 de esta manera. Que no tiene necesidad, hablando de Jesús, cada día como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que Jesús no es Aarón. Jesús
no es de la familia de Aarón. Por lo tanto, Jesús es totalmente diferente a Aarón y es nuestro gran sumo sacerdote, aquel que traspasó los cielos y que ofreció una sola vez y para siempre un sacrificio perfecto por nosotros y para nosotros. Amados hermanos, no hay por qué quedar postrados en el desierto de este mundo cuando nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, el que nos abrió el camino que nos conduce a la misma presencia de Dios, quien intercede y pelea por nosotros, quien se compadece y nos ayuda en nuestra debilidad, quien se ofreció a sí mismo por nosotros, ha hecho todo lo necesario para que podamos llegar ¿a dónde? A casa. Para que podamos entrar por las puertas de la casa del Padre, para que podamos llegar a nuestro destino. Israel, al menos la generación que salió de Egipto, quedó postrada en el desierto. La generación que Cristo ha rescatado con su sangre tiene la certeza de que va a entrar un día ¿a dónde? A la misma presencia de Dios, ya no espiritual, sino física, tangible, materialmente, por decirlo de alguna manera, y vamos a ver a Dios cara a cara. Y vamos a estar en su presencia y vamos a estar sentados a su mesa disfrutando por los siglos de los siglos de la gloria que Él ha preparado para nosotros. En segundo lugar, podemos perseverar en la fe porque Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es de un orden superior. Cuando uno lee allí Hebreos capítulo 5, dice del 5 en adelante, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino Él que le digo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús no se exaltó a sí mismo para ser sumo sacerdote. ¿Quién lo envió? ¿Quién lo ordenó, por decirlo de alguna manera? ¿Desde cuándo? La Biblia dice que fue destinado para ser el Cordero que debía morir por nosotros desde antes de la fundación del mundo. No es un improvisado, no es uno que vino a meter la cuchareta donde no lo llamaron. Dice que fue designado por Dios. Dice el Salmo 2.7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y dice después el Salmo 110.4, tú eres sacerdote para siempre, según un orden superior y anterior al orden levítico o al orden sacerdotal, que comenzó ¿con quién? Con Aarón. Esto es clave. Jesús no es sacerdote según la línea de Aarón, sino según la orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Bueno, cuando uno va a Génesis capítulo 14, versículo 18, podemos encontrarnos allí donde se habla de Melquisedec. Génesis 14, versículo 18, dice de la siguiente manera. Dice el texto. Vamos a leer de 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así que este hombre sale en algún momento. No es el rey de Sodoma, es el rey de Salem. Y Salem significa simplemente lugar de paz. Por lo tanto, esta es una figura muy misteriosa, pero nos presenta la Escritura que era rey y sacerdote. Y de un orden que es anterior a la ley, eterno y de igual manera designado por Dios y sirviendo al Dios Altísimo. Lo que indica que el sacerdocio de Cristo no es de la línea de Aarón, sino de la línea de Melquisedec, que lo hace entonces superior, eterno y vigente. ¿Por qué tiempo? Eterno. Dice Hebreos 7, 2 y 3. Volvemos a nuestro libro de referencia. Hebreos 7, 2
y 3, a quien sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Dice que permanece sacerdote para siempre. Cristo es un sacerdote del orden de Melquisedec. Dice el texto, volviendo al capítulo 5, 7, dice que durante su vida en la tierra Jesús ofreció oraciones y súplicas con lágrimas. Y Cristo, dice la Biblia, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué pasó con Jesús? La Biblia dice que Jesús lloró. Dice que lloró allí sobre Jerusalén. Y que dijo, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? La Biblia dice que después estuvo en Getsemaní, allí antes de llegar a la cruz, a un paso de la cruz. Y dice que allí su sudor era como lágrimas de sangre, como gotas de sangre. El padecimiento, el dolor, la aflicción, la decisión de cargar sobre él siendo santo, justo, perfecto, bueno, el pecado de todos nosotros. ¿Tú sabes lo que es el pecado, eh? Hay pecados que somos capaces de decir, pero hay otros que sabemos que son tan sucios, que nos hacen tan miserables y tan viles que no se los confesamos a nadie, solamente a Dios, y le decimos, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí, no sé cómo yo puedo pensar esto, y no sé cómo yo puedo hacer esto, y no sé cómo tú me has llamado y cómo tú me has salvado si yo no soy digno, porque mis pecados me hacen ser basura, soy una basura delante de ti. Si tú no te ves así, tú no has conocido a Cristo. Si tú no eres capaz de humillarte delante de Dios y reconocer lo malo que tú eres, tú no has conocido a Cristo. Y ningún ser humano que no sea capaz de reconocerse pecador, que significa que tú eres malo, requete malo, puede ser salvo. Porque para ser salvo hay que en primer lugar ponerse a cuentas con Dios y decirle, tú dices que yo soy un pecador, tú dices que yo soy malo, tú dices que yo estoy separado por mis pecados de tu gloria y yo reconozco que soy un pecador. Es más, no puedo esconderme de ti. No puedo huir de ti. Tus ojos todo lo ven. Hasta lo más oculto que está en mi corazón, tú lo estás mirando. Tú lo sabes. Soy como David, que me conoce desde el vientre de mi madre y sabes lo que yo soy y lo que soy capaz de hacer. A veces nos escandalizamos con lo que hacen otros. Lo único que te ha hecho a ti no hacerlo, ¿sabes qué cosa es? La gracia de Dios contigo. No que tú no seas capaz. Tú eres tan capaz como el que mató a miles. Lo que pasa es que Dios te ha puesto un límite o un freno que te lo ha impedido. Pero si te dan la chance, tú lo haces igual. Por lo tanto, soy un pecador. Y Jesús oró por mí. Y Jesús lloró por mí. Y dice el texto que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, de la cual él no podía escapar. Porque vino para morir, vino para sufrir, vino para dar su vida en rescate por muchos. Y dice el texto que fue oído a causa de su temor reverente. Así que Jesucristo simplemente fue oído por su vida perfecta. Eso es temor reverente. Creyó a Dios, se entregó a Dios y estuvo dispuesto a obedecer a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice más el texto, dice después, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este es un texto traumático, problemático, conflictivo, como otros de la Escritura. ¿Ok? Como aquel que dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles. Y de eso se dicen algunos que son enemigos de la divinidad de Jesucristo. Ahí dice que Él fue hecho. Dice que Él fue creado, como también dice Pablo hablando de Jesús. El primogénito de la creación de Dios. Dice que fue creado, que es igual que nosotros. Que no es Dios eterno, que no es desde el principio Dios. Sino que es un diosito. O que simplemente es de otra categoría.
para negar la Trinidad y la divinidad de Jesucristo. Ahí no está diciendo que Jesús no era perfecto. Ahí simplemente está diciendo que aprendió obediencia mediante el sufrimiento. No porque fuera desobediente, sino porque se sometió plenamente al plan de Dios. Acuérdate, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso es temor reverente. La cruz metía miedo. Tú te has quemado la puntita del dedo con un fosforito. Duele. Imagínate la cruz. Todo el sufrimiento físico más todo el sufrimiento espiritual, al punto de quedarse solo, apartado de la presencia de Dios, que lo llevó a exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo eso sufrió Jesús por su pueblo. Todo eso sufrió Jesús para redimir a los suyos. Todo eso sufrió Jesús en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Aprendió obediencia, se sometió plenamente al plan del Padre y al completar su misión dice que fue perfeccionado. Una vez más repito, no porque no fuera perfecto, ya lo era, siempre lo fue, es Dios eterno. Pero dice que fue hecho perfecto. Evidenció por medio de su obediencia perfecta, ¿qué cosa? Que era efectivamente el Señor y Salvador que podía redimir al pueblo de Dios, que podía redimir del pecado al ser humano. Así que por lo tanto fue perfeccionado, hecho perfecto, lo cual evidencia que Él es el Salvador y autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Lo que quedó demostrado a través de su obediencia, de esta palabra que dice que fue perfeccionado, es que Él, habiendo cumplido cabalmente todo lo que Dios le mandó a hacer, fue declarado autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. No necesitas otro Salvador. No necesitas otro sacerdote. No necesitas hacer ningún tipo de sacrificio. No necesitas autoflagelarte o tener que padecer para poder ser salvado. Ya Jesús lo hizo todo para ser autor de eterna salvación. No de una salvación momentánea, no de una salvación temporal, no para librarte de los sufrimientos, las desgracias en tu trabajo, o en tu casa, o en tu comunidad, o los conflictos con tu familia, o en la cárcel. No. Para salvarte eternamente, perpetuamente y para siempre. Para eso Jesús obedeció hasta el final. Muerte y muerte de cruz. Jesús, por lo tanto, no es solamente nuestro mediador. Él mismo es el sacrificio. Recuerda que el mediador es el sacerdote, el que media entre el hombre y Dios. Él no solamente es el mediador, Él no solamente es el sacerdote, Él es al mismo tiempo el sacrificio. Porque Él se ofreció en tu lugar y en mi lugar. Cargó nuestro pecado, enfrentó el juicio en nuestro lugar y ¿qué hizo? ¿Se quedó en la cruz? No. ¿Se quedó en la tumba? Al tercer día, Dios dio testimonio que le había agradado levantándole de la muerte. Y a los pocos días ascendió al cielo, donde está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y desde un día volverá a buscar a su pueblo. Por eso, los que confían en Él no conocerán jamás la condenación, ni el infierno, ni la muerte eterna. ¿De qué nos ha librado Jesús? No eres consciente de todo lo que Jesús hizo y de los resultados que obtuvo al morir en la cruz por nosotros. ¿Te das cuenta de lo que significa tener a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote? No es Aarón, que falla, que mete la pata, que extravía al pueblo, que lo guía por un camino errado. No es Aarón. Jesús no se cansa, no necesita relevo, no fracasa, no necesita sustituto. Su sacrificio fue perfecto y eterno. Su llamado no fue humano, sino divino. Su intercesión no es simbólica, es efectiva.
su vida ofrecida y hoy a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros cara a cara, frente a frente. Por eso podemos perseverar seguros de que no seremos avergonzados. ¿Tú lo sabías? Jesús no te va a avergonzar. Su obra garantiza que tú vas a poder entrar al cielo por la puerta que Dios ha creado, para todos los que creen, para todos los que le esperan, para todos los que le aman. Y en este mundo, aunque sufras y padezcas, te podrán llamar de todo, pero no es verdad. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un santo de Dios, tú eres familia de Dios. No vamos a ser avergonzados, pues sabemos en quién confiamos, en quién hemos creído. Y como Pablo podemos decir que estamos seguros de que Él es poderoso para guardar nuestro depósito, nuestra vida. ¿Para qué día? Para el día en que Él venga a buscarnos o el día en que nos llame a su presencia. Y como Pedro podemos decir que no tendremos que estar avergonzados delante de su presencia, porque mi Redentor, mi Salvador, aquel que se sacrificó en mi lugar en la cruz, me hace acto para estar donde, entrar por las puertas del cielo con gozo y con gran alegría. Concluyo. Amado hermano, Dios sabe que estás en terreno enemigo, rodeado de pruebas, pero cuando tú no puedes más, Cristo no te suelta. No te suelta. Tú no lo vas a sentir tal vez, pero acuérdate del poema, ¿te lleva a dónde? Te lleva en los brazos, no porque lo diga el poema, sino porque lo dice la Biblia. ¿Ok? Cristo no te suelta, Él te sostiene y te empuja hasta la meta. Sufrir no es grato. ¿Estamos conscientes de eso, no es cierto? Si a usted le dicen, ¿qué tú quieres? ¿Meterte en un horno de fuego o montarte en un crucero y dar una vuelta por el Caribe? ¿Qué te van a decir? Todo el mundo quiere meterse en el crucero y perderse por el Caribe. Y mientras más tiempo, mejor. Hasta que se aburre, ¿no? Pero lo que nadie quiere hacer es meterse en el horno de fuego. Claro, sufrir no es grato. Pero sufrir por Jesús es el más agradable de los sufrimientos, pues tiene el mejor consuelo y la mayor recompensa. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Seguirle por el camino angosto, por la puerta estrecha, es el mejor camino que conduce directamente a la presencia de Dios. Ahora bien, sin Cristo, ¿qué sucedería? No hay entrada en el cielo, no hay paz con Dios, no hay perdón, ni hay esperanza. Así que hermanos, si ya eres creyente, ¿qué tienes que hacer? Lo que dice el texto. Retener vuestra profesión de fe. Pase lo que pase y suceda lo que sucede. Donde te lleven, anuncia a Cristo, predica a Cristo, proclama a Cristo, confía en Cristo, apóyate en Cristo, aférrate a Cristo, es lo que tienes que hacer. Persevera. Y si aún no lo eres, si aún no eres creyente, si aún no eres de Cristo, si aún te eres un perdido que no has reconocido tu pecado, tu maldad, tu separación absoluta de Dios, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo ahora mismo. No lo dejes para mañana. ¿Sabes lo que va a pasar mañana? Es más, ¿tienes dominio o control de lo que va a pasar en el siguiente segundo? Nadie lo tiene. Entonces no se puede jugar con algo tan preciado como es el destino eterno. Cristo te garantiza el cielo, tus pecados te condenan y te llevan al infierno. Por lo tanto, sin Cristo el sufrimiento es mayor y además eterno. No tiene final, no tiene límites. No hay otro sacerdote, no hay otro sacrificio ni otro camino que te acerque y te conduzca a la presencia de Dios. Solo Cristo es el sumo sacerdote efectivo. Por eso la distinción grande. No hay otro que haga y lo que Él logró a favor nuestro. Recordemos. ¿Qué tenemos que recordar? Que gracias a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, podemos seguir haciendo ¿qué cosa? Sufriendo, padeciendo, llorando, siendo atribulados en la tierra. Porque tenemos a Cristo, quien nos ayuda a perseverar en la fe, a retener hasta el final nuestra profesión de fe. Señor, gracias. Porque tú eres maravilloso. Aarón no podía salvarnos. Su sistema tampoco nos podía salvar ni garantizar la vida eterna. Gracias por Cristo.
nuestro gran sumo sacerdote que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvar a un pueblo que no es digno, pero al cual tú amas. Gracias por escogernos ese sacerdote que traspasó los cielos, Señor, y que nos garantiza hoy el que podamos llegar a tu presencia, no por los méritos nuestros, sino por los de él, que nos abrió el camino con su sangre para estar a tu presencia. Bendice a tu iglesia, Señor, que también está en el mundo, que padece, que sufre como yo, que lucha, Señor, y que fracasa y cae y se levanta y vive realmente en un terreno enemigo. Permítenos aferrarnos a ti y retener nuestra profesión de fe hasta el final. Ayúdanos a ser fieles, a honrarte y glorificarte y disfrutarte hasta que el día llegue o nos mandes a buscar. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.